La primera iglesia bautista de Torreón presenta su programa Hay vida en Jesús. Te invitamos a escucharnos y recibir el mensaje que Dios tiene para tu vida. ¡Comenzamos! Si del mundo estás cansado, ven a Cristo el Salvador. Endulzará Él tu alma y un vencedor Él te hará. Buscas paz por este mundo y la paz no encontrarás, porque solo en Cristo paz y gozo hallarás. Los placeres de este mundo te dan gozo temporal. La paz que Cristo te ofrece es inmensa y eternal. Buscas paz por este mundo y la paz no encontrarás, porque solo en Cristo paz y gozo hallarás. Paz y gozo hallarás. No importa qué tanto hayas fallado, si entregas tu corazón a Dios, te da tu oportunidad de tener un nuevo comienzo. Buenas noches, te saluda Rosy Olacio y a nombre de todos los que conformamos el Ministerio Radial del programa Hay Vida en Jesús, te damos una cordial bienvenida, esperando que te quedes con nosotros de principio a fin durante esta hora y así puedas recibir este mensaje que es para tu corazón de parte de Dios. En esta noche tendremos el tema de tu oportunidad, que estará a cargo de nuestro pastor Alejandro César Isunza, y como cada jueves, cada uno de los colaboradores, los hermanos Lidia González, Yolanda Hernández, Crisóforo López Reina y el hermano Alejandro Velázquez, estamos listos para comenzar este programa. Te invito a que recibas esta palabra del Señor que es a través de este programa y así puedas ser bendecido. Vamos a escuchar la lectura bíblica que está a cargo de la hermana Lidia González. La lectura bíblica de esta noche se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Leeremos los versículos del 1 al 7. Dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. A nombre de la Primera Iglesia Bautista de Torreón, te saludamos y agradecemos que te sintonices a través de las frecuencias de Radio Fórmula o bien a través de Internet. La reflexión de esta noche se titula Nacer de agua y del Espíritu. Espero le pongas mucha atención. En los versículos anteriores, Jesús le planteaba a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo, y este a su vez se asombraba y preguntaba cómo podía ser posible. En el análisis que corresponde a aquellos versículos, vimos que el nuevo nacimiento, o también llamado el nacimiento de arriba, es fundamental para poder ver y participar del reino de Dios. Nuestro Salvador habla de la necesidad y naturaleza de la regeneración o nuevo nacimiento, y de inmediato llevó a Nicodemo a la fuente de santidad del corazón. El nacimiento es el comienzo de vida. Nacer de nuevo es empezar a vivir de nuevo, como los que han vivido muy equivocados o con poco sentido. Esto nos demuestra que Jesús tenía un propósito verdaderamente importante y que no estuvo dispuesto a apartarse de él. Su objetivo fundamental fue la salvación de Nicodemo. Cumplir con él mismo era más valioso para nuestro Señor que satisfacer la curiosidad de Nicodemo, y por lo tanto, Jesús avanzó en ampliar su concepto sobre el nuevo nacimiento diciendo: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa el agua y el Espíritu en esta frase de Jesús y cómo lo debemos entender y aplicar nosotros? Nacer de agua, existen dos explicaciones para este concepto. Para la primera postura, el análisis está en la necesidad del arrepentimiento por parte del creyente, en tanto que para la segunda, este acto de arrepentimiento ni se menciona, pero por supuesto se da por hecho, ya que el énfasis del agua es la purificación de la persona al momento de recibir el Evangelio o la palabra de Dios, con el fin de lograr ser aceptada por Dios. Esto implica claramente que la persona se ha arrepentido y que el sacrificio del Señor en la cruz le debe ser aplicado para lograr la purificación. Nacer del Espíritu tiene relación muy estrecha con la actividad del Espíritu Santo, la cual inicia con el llamado bautismo del Espíritu. Por ende, a nuestro humilde criterio, nacer del agua y el Espíritu significa nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, a la cual se llega a través del arrepentimiento de nuestros pecados y del bautismo purificador del Espíritu Santo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Buenas noches y bendiciones en donde quiera que te encuentres. Te invito a escuchar el siguiente himno que se titula Tendrás que renacer, y así prepares tu corazón, porque al terminar este himno estaremos recibiendo la palabra de Dios a través de la voz de nuestro pastor Alejandro César Isunza, con la meditación titulada Tu oportunidad.
Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa radial Hay Vida en Jesús, y es una enorme bendición para mí el poder estar en esta ocasión con todos ustedes, orando que el Señor hable a nuestras vidas a través de su palabra. Bienvenidos y vamos a iniciar. En esta noche vamos a ver un hermoso pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3. Y permítanme, antes de empezar, vamos a orar para que sea el Señor el que nos hable en esta noche. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te doy en esta hermosa noche por la bendición de poder ministrar a través de tu palabra. Yo te ruego, mi Señor, que cada corazón sea tierra fértil. Te ruego que con el poder de tu Santo y Divino Espíritu tú hables a nuestras vidas y que tu palabra, Señor, penetre poderosamente al corazón y a los pensamientos de cada aquel que esté escuchando este programa de radio. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Todo esto lo rogamos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta meditación la he titulado Una nueva oportunidad. Es verdad que estamos viviendo tiempos muy difíciles por diversas situaciones que han acontecido no solamente a nuestro México, sino a toda la humanidad. De inicio, esta tremenda pandemia que ya llevamos 6 meses y parece que no tiene fin, aunque ha disminuido, pero todavía no hay nada que pueda controlar esta tremenda pandemia y que tristemente ha arrebatado la vida de miles y miles de personas, infectando a millones de personas. De inicio, ¿verdad?, esta tremenda pandemia, lo que nos orilló para que estuviésemos en un confinamiento al cual la gran mayoría de nosotros, nos sujetamos. Y que desgraciadamente este confinamiento pues ha degenerado en otras situaciones verdaderamente lamentables, verdaderamente muy tristes. Este confinamiento, por ejemplo, uno de los problemas es que es la pérdida de muchos empleos, el cierre de muchos negocios. Pues obviamente si no hay personas que compren, que consuman, obviamente pues muchos negocios cerraron, otros más perdieron sus empleos, sus trabajos y deriven algo más todavía. Una vez que no hay trabajo, una vez que no hay empleo, pues empiezan los problemas económicos. Ya no alcanza para pagar ciertas cosas, aun aquellas que son del consumo diario, que son importantes, y realmente esto ha traído también problemas a casa, desde el momento en que ya no hay ingresos económicos a nuestra familia, a nuestra casa, pues obviamente también esto trae conflictos matrimoniales. Y así se están colapsando y se han colapsado muchas familias. Hay muchas y muy variadas necesidades que se están presentando en nuestra sociedad, tanto en los matrimonios, como ya mencionamos, como en cada una de las familias. Y seguramente pues, va a tener que pasar tiempo para que todo esto que estamos sufriendo como sociedad, como humanidad, pueda irse resolviendo poco a poco. Hay muchas necesidades, como ya lo mencionamos. Una de las principales, obviamente, pues es la necesidad en la salud. Eso es obvio. Aparte de todas las otras enfermedades de las cuales adolece mucha gente, que ya las hemos mencionado en otras ocasiones, y también los medios de comunicación. No nada más es la pandemia del coronavirus, sino hay otras enfermedades. Esa es una necesidad muy grande. También la economía, la inseguridad que se están sufriendo no nada más en México, sino en muchas partes del mundo, la falta de empleo y muchas de ellas, pero yo considero que una de las mayores necesidades, basado en lo que dice la palabra de Dios, es la necesidad de acercarnos a Dios.
Él ya se acercó. Ahora nosotros tenemos la necesidad de acercarnos a Dios. Yo creo que es una de las mayores, si no es que la mayor necesidad que el ser humano tiene. El poder tener un encuentro personal con Dios. Ahora, si somos honestos, el ser humano pues ha sacado a Dios de su vida. El ser humano confiado en sus recursos, confiado en sus posibilidades, confiado en su sabiduría, entre comillas, ha sacado a Dios de su vida, y esto obviamente ha traído consecuencias verdaderamente trágicas, consecuencias que, por ejemplo, lo podemos ver en la vida de muchas personas que están viviendo una vida triste, una vida sin propósito, una vida sin sentido. No tenemos que investigar mucho. Seguramente usted conoce un matrimonio que durante este tiempo rompió. Seguramente también conoce una familia desintegrada. Estamos viviendo en medio de una sociedad violentada, y a pesar de que es una sociedad violentada, podemos hablar también que se trata de una sociedad insensible. Por eso mencionamos que tenemos muchas necesidades, pero la mayor de ellas es encontrarnos con Dios. Y así poder dejar esta situación tan triste, tan lamentable que está viviendo la humanidad, y poder acercarse a Dios. Dios es la solución para cada necesidad del ser humano. Es lo que yo aprendo cuando voy a la palabra de Dios. Y cuando yo tengo un encuentro con Dios, yo puedo dejar en sus poderosas manos cada una de mis necesidades. Esta lamentable situación, con sus consecuencias, con los resultados que ha traído, yo puedo dejar todo esto en las poderosas manos de Dios. Ahora, si hay problemas, como lo mencionamos, y hay problemas económicos, sí lo hay, sí lo es. Hay problemas matrimoniales, sí, familiares también, y son serios problemas todos y cada uno de estos, pero el verdadero problema es que le hemos dado la espalda a Dios. Nos hemos apartado de Él. No hemos permitido que Él pueda tener el control de nuestras vidas. Y por eso, pues simplemente es levantar la mirada y ver cuántas personas están sufriendo diversas calamidades. Cuántos matrimonios en verdad están a punto del divorcio, a punto de romperse, y lo que ocasiona familias rotas y también hijos heridos, lastimados, y que nada ni nadie va a ser posible que ellos puedan recuperar esa paz, entre comillas, que alguna vez experimentaron cuando papá y mamá estaban juntos. ¿Ven cómo es una cadena de calamidades? Es una cadena que empezó primeramente con haber sacado a Dios de nuestras vidas. Es un problema que como consecuencia de eso viene todo lo que es la violencia, la inseguridad, la pandemia, la economía, la falta de empleo y muchas cosas más que podríamos pasarnos un buen rato mencionando cada una de ellas. En este hermoso capítulo 3, el apóstol Juan nos narra un muy interesante encuentro que sostuvo el Señor Jesucristo con un varón llamado Nicodemo. Es una entrevista muy importante, y aunque son únicamente unos cuantos versículos, nos dejan tanta enseñanza, que bien nosotros podríamos aprender tantas cosas de esta entrevista. Y en primer lugar, porque Nicodemo era uno de los principales de un grupo muy selecto en aquel entonces, que era el Sanedrín. Era un maestro de la ley, por lo tanto era un fariseo. Y si hemos leído la palabra de Dios, los fariseos no querían saber nada de Jesús. Es más, lo rechazaban, lo juzgaban, lo criticaban, hasta el grado de querer quitarle la vida, hasta el grado de querer matarlo.
Por eso yo considero que este encuentro en verdad es una enorme bendición porque nos trae mucha enseñanza. Déjenme volverles a leer, por favor, los versos 1 y 2 de este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hay muchos comentarios de por qué fue en la noche, que si tenía miedo que lo descubrieran los demás fariseos. Hay muchas opiniones. Yo me voy por alguna de uno de los comentaristas que dice, bueno, simplemente fue de noche porque era el momento en que podía tomarlo solo, estaban a punto de iniciar la Pascua, entonces seguramente los siguientes días iba a estar ocupado, muy ocupado el Señor Jesús. Pero bueno, cualquiera que haya sido la motivación de Nicodemo, aquí el punto central es que él fue valiente y fue en busca del Señor Jesucristo. Vemos que aquí, como se los comenté, que se trataba de un principal entre los judíos. Vamos a ver rápidamente qué era lo que Nicodemo representaba en aquel entonces, porque había varios como él. ¿Qué era lo que tenía Nicodemo? Bueno, en primer lugar, tenía conocimiento, es cierto. Lo hemos comentado a través de nuestros devocionales, cómo los judíos en verdad, los fariseos sobre todo, perseveraban en el estudio de las Escrituras. ¿Tenía conocimiento Nicodemo? Sí tenía conocimiento. ¿Qué más? Era un religioso de cepa, de primer orden. Era un verdadero religioso. ¿Conocía la ley de Moisés? Claro que la conocía al dedillo. Tenía una posición dentro del pueblo judío, un reconocimiento de toda la gente, puesto que era fariseo y era uno de los principales. ¿Era un líder? Era también un líder. Tenía un título, como lo vemos en el verso 10 más adelante, dice que era maestro en Israel. Ahora, como judío y como fariseo, él cumplía con todas y cada una de las tradiciones que en aquel entonces se imponían. Y su linaje familiar es que era judío. Era hijo de Abraham. Tal vez al considerar todo esto, Nicodemo decía, ya la hice, soy religioso, tengo conocimiento, cumplo la ley de Moisés, tengo un reconocimiento delante de los demás, es más, me llaman maestro delante de todos, nadie cumple las tradiciones como yo, y aparte, soy de la descendencia de Abraham. Él pensaba que ya lo tenía todo hecho, que ya había comprado su entrada para ir al cielo. Pero hay algo curioso aquí. El Señor Jesucristo, pues en pocas palabras, ¿verdad? Y sin mencionar nada en relación a lo que les voy a decir, Él se lo hace saber de que eso no era suficiente. No le dijo explícitamente, pero en otras palabras, Él estaba diciendo que todo lo que Él era, todo lo que Él hacía, no le iba a permitir entrar al reino de los cielos. Yo no sé cuál sea la situación de usted, pero muchas veces pensamos como Nicodemo. Bueno, soy religioso, todos los domingos voy al templo, conozco la Biblia, es más, me sé 2 versículos de memoria, cumplo en lo que más puedo, quizás hasta es líder. No sé qué tantas cosas tenga usted en su vida, pero aquí lo que nosotros vemos es que para el Señor Jesucristo nada de esto le iba a permitir a Nicodemo ni a usted poder entrar al cielo. Nosotros muchas veces, no nada más, ¿verdad?, en lo que es la religión, si es usted muy religioso, pero muchas veces nosotros nos amparamos o descansamos en lo que somos
o en lo que tenemos, quizá, ¿verdad?, en nuestros títulos, quizá en nuestros recursos materiales, quizá en nuestras buenas obras, nuestros recursos económicos, me porto bien, no le hago daño a nadie, no sé qué tantas cosas. Y al final del día, el Señor Jesús le está diciendo, pero eso no es suficiente. Eso no es lo que te va a conducir al cielo, sino que hay algo más. El Señor Jesús en ningún momento rechazó a Nicodemo, ni lo que él era definitivamente, ni el cargo que él desempeñaba. Todo eso ya lo sabía el Señor Jesús, pero hay algo maravilloso de parte de nuestro Dios. Él siempre ve más allá de lo que hay en nuestra cara. Él siempre va más allá en lo que hay en nuestra apariencia. El Señor Jesús sabía quién era Nicodemo, sabía su posición, sabía todos sus conocimientos. Pero el Señor Jesús vio un poco más allá. ¿Y saben qué es lo que vio el Señor Jesús? El Señor Jesús vio su corazón. Y vio un corazón religioso. Vio un corazón que cumplía. Pero también vio un corazón con una falta de Dios impresionante. ¿No será su caso? Que aparentamos tantas cosas, pero el corazón está vacío. ¿No será que usted trata de cumplir con tantas demandas de la religión, de la familia, del trabajo y de tantas cosas, pero no encuentra paz? No hay nada que valga la pena en su corazón. Su corazón está vacío. Su vida está con una falta de sentido y de propósito. Por eso el Señor Jesús no le dijo absolutamente nada. Él le dio en ese momento cuál era la gran necesidad que él tenía. Verso número 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús vio una profunda necesidad en la vida de Nicodemo. Por eso en pocas palabras le estaba diciendo, tienes que volver a nacer. Claro que esta declaración del Señor Jesús turbó a Nicodemo. Quizás se puso a pensar, ¿y cómo voy a volver a nacer? ¿De qué me estás hablando? Yo en primer lugar vine a reconocerte que tú vienes de Dios por lo que tú haces. ¿Y ahora tú me dices que tengo que volver a nacer? Ahora, en el verso 4, todos estos pensamientos de Nicodemo salen a la luz. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense el pensamiento de Nicodemo. Su pensamiento era tan limitado como el de muchos de nosotros. Pensamos que hacemos cosas que van a agradar a Dios y Dios dice, nada de lo que tú haces me agrada. No entendemos la magnitud de la gracia de Dios, no entendemos la magnitud de cuando Dios nos está llamando y que Él está demandando de nosotros. El Señor le dijo, tienes que volver a nacer. Su mente finita, su mente humana de Nicodemo respondió de esta manera, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Perdón, Jesús, pero ¿no estás viendo mi condición? ¿No te has percatado que ya soy un hombre grande, ya entrado en años? Y hace una pregunta más. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, Nicodemo seguramente en lo más profundo de su corazón sabía que si era de Dios que él entrara al vientre de su madre y volviera a nacer, por fe sabía que el Señor podía hacerlo, pero no se refería al Señor Jesucristo a ese nacimiento. Pero la mente de Nicodemo lo llevó ahí. A ver, ¿un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez para volver a nacer? No era lo que el Señor le estaba diciendo.
A pesar de que Nicodemo era un maestro de la ley, a pesar de que Nicodemo era un estudioso de las Escrituras, Nicodemo no entendía lo que el Señor Jesucristo trataba de comunicarle. El Señor Jesucristo le estaba hablando de un nuevo nacimiento, pero espiritual. Un verdadero cambio, una transformación de su vida plena y totalmente. Vamos a ver, por favor, cómo dice el verso número 5. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí había el Señor estaba diciendo que necesitaba nacer ahora espiritualmente. Quizás también usted se está preguntando, bueno, ¿y cómo puedo yo nacer espiritualmente? El verso número 6 nos los deja un poco más claro. Cuando el Señor Jesús en el 5 dice de cierto, era una confirmación doble, como diciendo, sí, así es. Pero en el lenguaje de aquel entonces, el mencionarlo 2 veces daba a entender que eso era seguro. De cierto te digo. Ahora, en el verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Debemos de entender que nosotros ya nacimos de carne, como lo menciona aquí el capítulo 6. Papá y mamá nos concibieron y nacimos de carne, somos formados por carne. ¿Pero qué nos falta? El Señor Jesús, viendo nuestra necesidad, viendo tu necesidad, ese vacío que hay en tu corazón, esa falta de amor, esas luchas, esos sinsabores, esa amargura, esa tristeza, esa falta de sentido de la vida, esa falta de propósito en tu vida. Dios nos da una nueva oportunidad y dice: tú puedes tener propósito. Tu vida puede tener sentido. Y erradicar toda tu amargura, tu ansiedad, tu tristeza, tu soledad, tu envidia, tu soberbia, todo. Por eso el Señor demandaba a Nicodemo que necesitaba volver a nacer. Y es algo que nos demanda. Y que demanda a aquellos que aún no han tenido esta experiencia de haber tenido un nuevo nacimiento, o sea, un encuentro con Jesús, de creer en su nombre y abrir su corazón y recibirle. El Señor Jesús en ningún momento le estaba presentando una nueva doctrina, definitivamente no. Tampoco le hablaba de un cambio exterior: mira, ya no vas a usar esas túnicas, ahora vas a cambiar No, tampoco, eso no es importante, lo exterior. Ni tampoco la doctrina le estaba enseñando algo diferente, no, definitivamente, sino que el Señor Jesús le estaba hablando de un cambio de corazón, de una transformación del corazón, porque cuando cambia tu corazón, cambia absolutamente todo. Cuando cambia tu corazón, cuando le permites a Dios que cambie tu corazón, entonces cambia tu manera de pensar. ¿Te imaginas? Un cambio radical, un nuevo nacimiento. ¿Qué dirá tu esposa? Que eres diferente. ¿Qué dirá tu esposo? ¿Qué dirán tus hijos? ¿Qué dirán sus hijos, amados padres, cuando vean un cambio como el que sufrió Nicodemo? ¿Qué dirán tus padres, joven, señorita, de un cambio que Dios puede hacer en tu vida? Le habló de un cambio de corazón, una verdadera transformación de todo su ser. Y el único que puede hacer posible esto es el Señor, nadie más. Nosotros vemos muchos ejemplos en la Biblia, pero uno rápido es el de Pablo. Pablo, cuando iba persiguiendo a los cristianos, dice la palabra ahí en Hechos 9, que iba respirando amenazas y muerte, quería matar a los cristianos. Y cuando tiene un encuentro con Jesús, Pablo vuelve a nacer.
y le da sentido y propósito a su vida. Y el odio que él sentía cambió en amar a los cristianos. Y no nada más a los cristianos, a los no cristianos también. Por eso Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Un gentil es aquel que no es judío. Hubo un cambio en la vida de Pablo radical. Radical. Ahora, ¿qué es lo que me impide a mí volver a nacer? Solo hay una cosa. Y es tu pecado. Todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que ha ofendido a Dios, que ha lastimado el corazón de Dios. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. Pablo lo deja muy claro cuando escribe en su carta a los Romanos, en el capítulo número 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense, escuchen muy bien esto, todos pecaron. Nadie puede decir, no, yo nunca he pecado. Todos pecamos. Y no podemos entrar al cielo. Pero les voy a recordar lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Dice en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para que tú puedas entrar al cielo, para que tú puedas alcanzar la salvación que Dios nos dio a través de su amor en su Hijo Jesucristo, tú tienes que creer en el nombre de Jesús y recibirle en tu corazón. Aquí dice en Romanos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso al cielo. Solo cuando se ejerce un nuevo nacimiento en tu vida, un cambio radical en tu corazón derivado de este nuevo nacimiento. Así como el Señor le dijo a Nicodemo, Dios te está diciendo a ti también en esta noche, tienes que volver a nacer. Hablamos de que es una oportunidad de parte de Dios. Yo siempre he creído, y nunca lo voy a cambiar, de que el Dios en el cual he creído es un Dios de oportunidades. Y en esta noche Dios te está dando la oportunidad de que tú vuelvas a nacer. No son muchas oportunidades, es solo una sola oportunidad para que tú vuelvas a nacer. Con este nuevo nacimiento le das sentido y propósito a tu vida. Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Podríamos parafrasearlo, de modo que si alguno ha creído y ha recibido al Señor Jesucristo, ha vuelto a nacer. Y como consecuencia, es una nueva creación de Dios. Y agrega, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué bendición tan grande de Dios. Una oportunidad para darle sentido y propósito a tu vida. Pero también es una oportunidad para transformar tu vida. El Señor en diferentes ocasiones le estaba diciendo a su pueblo Israel, voy a quitar ese corazón de piedra y voy a darles un corazón de carne y un espíritu, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Nada va a poder transformar tu vida. Ningún curso de autoayuda, ningún curso de superación personal. Podrán cambiar algunas actitudes, pero el problema no está en tus actitudes, que sí han lastimado a mucha gente. El problema está en tu corazón. ¿Y qué es lo que necesita ser transformado? Tu corazón. Una nueva oportunidad para transformar tu vida y tu corazón. Pero también, fíjense cuántos regalos, pero también es una oportunidad para ir al cielo. Déjame hacerte una pregunta, estamos a punto de terminar. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Yo sé que cuando muera, y no es jactancia, es seguridad y gratitud a nuestro Dios. Cuando yo muera, yo voy a ir al cielo. Porque yo volví a nacer por la gracia de Dios.
Es más, en este mismo capítulo, pero en el verso número 16, el Señor Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Una vez que Dios nos llame a su presencia, vamos a gozar de una vida eterna con Él. Aunque también déjame decirte que todo ser humano va a vivir eternamente. Nada más que aquí el problema es que va a ser en diferentes lugares. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna con Él, mas el que no cree ha rechazado la vida eterna con Él. Una oportunidad también, este nuevo nacimiento, para pertenecer a la familia de Dios. He escuchado tantas veces a la gente decir: todos somos hijos de Dios, y no es cierto. La Biblia no me enseña eso. La Biblia me dice que solamente somos hijos de Dios aquellos que creemos en su nombre y le recibimos en nuestro corazón. Apréndete muy bien esta cita, Juan 1, versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El nuevo nacimiento trae tantas bendiciones. Y hoy el Señor te está diciendo: necesitas volver a nacer. Es un excelente tiempo para que el Señor haga cambios en tu vida, haga cambios en tu corazón, le dé sentido y propósito a tu vida. ¿Qué necesitas hacer? Confesar tu pecado delante de Dios, reconocer que eres pecador. Así que yo te invito en esta noche, en el amor del Señor Jesucristo, a que tú repitas esta pequeña oración conmigo. La oración no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que reconozcas que eres pecador y que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón y que creas en su nombre. Repite conmigo estas palabras. Dios, en esta noche he entendido la necesidad de volver a nacer. Por eso me reconozco como pecador, que he hecho cosas que a ti no te agradan, que he tenido actitudes que te han lastimado, y no nada más a ti, sino a mi familia. Soy pecador. Y en esta hora yo te ruego que tú me perdones, que ejerzas tu amor y tu misericordia en mi vida. Y abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, límpiame de mi pecado, transforma mi vida. Y gracias por este nuevo nacimiento. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Si usted requiere de mayor información, aquí en la página están nuestros números telefónicos y con mucho gusto podemos darle un discipulado en relación a la decisión que usted acaba de hacer. Que Dios nos bendiga y hasta entonces. Se llegó el momento del periodo de oración en el cual la hermana Yolanda Hernández nos estará dirigiendo en oración por todas esas necesidades y peticiones que nos han hecho llegar a través de la página de Facebook de la Primera Iglesia Bautista de Torreón. Buenas noches. Agradecemos a nuestro Dios por permitirnos estar nuevamente en este programa Hay Vida en Jesús. Y les invitamos para que juntos oremos a Él. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo,
en la tierra y en todo lugar. Nuevamente aquí estamos mis hermanos y yo para darte gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu misericordia y por la bendición que nos das de clamar a ti para interceder por las peticiones de nuestros hermanos, familiares y amigos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y que sea tu Santo Espíritu quien nos conduzca para agradarte y que tu voluntad sea manifestada. Nos unimos a la gratitud en la vida de la hermana Marcella. Se descarta por el momento su cirugía programada. Ella inició un nuevo tratamiento, el cual ha traído mejoría y te rogamos, Dios, que sigas obrando en su salud. Nuestra hermana Rocío Lacio te agradece, Padre amado, el sentirse mejor y las fuerzas que tú le das. Te pedimos que en tu misericordia le conceda su salud completa. La hermana Rita Sánchez nos pide orar por su salud, que pueda estar bien y que su fe siga firme. La hermana Alejandra de Rodulfo nos pide interceder por la salud de su hermano Luis González. Él tiene dolor en su cuerpo, necesita ser operado y tú, Señor, te rogamos que los ilumines y les proveas para que él pueda ser atendido. Encomendamos en tus benditas manos a la hermana Yolanda Asensio para que tú la bendigas y le concedas su salud. Amado Dios, sabemos que en algunos hogares hay necesidad de trabajo, de sustento económico, de salud. Te rogamos tengas misericordia de ellos y les proveas, pero sobre todo, permíteles conocerte y refugiarse en ti, que puedan ellos experimentar tu presencia en sus vidas y saber que tú, mi Dios, eres suficiente. Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos permites como iglesia orar por la vida del pastor, hermano Alejandro César Isunza. Te rogamos te manifiestes en él y sigas guiándolo en su ministerio, que tu Espíritu Santo le muestre tu propósito y que él sea obediente a tu voluntad. Bendito Dios, encomendamos en tus poderosas manos a todo el liderazgo de nuestra iglesia, para que tú nos guíes en la decisión del regreso a los cultos presenciales. Solamente tú eres quien pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Guíanos, Señor, para ser obedientes a ti. Padre amado, seguimos clamando y humildemente te rogamos le concedas su salud a nuestros hermanos, el pastor Carlos Rosales, hermano Ignacio Rivera, hermano Juan José Gómez, hermano Óscar Ponce Cano, la hermana Margarita Estrada, la hermana Alma Cantú de Rivera, la hermana Rocío Castrillón, la hermana Yolanda Jacobo, la hermana Blanquita Weber, la hermana Rosy Olacio, la hermana Norma Rivera de González, Katy Romero. Dios Todopoderoso, te rogamos por todos los pastores, misioneros y sus familias, que tú les bendigas, les protejas y les sigas dando de tu gracia para que ellos puedan ser bendición en la vida de las personas que les rodean. Úsales, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por mirarnos con tu amor a pesar de nuestra fragilidad. A ti, Padre bendito, clamamos y encomendamos todas estas peticiones en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hemos llegado al final de este programa. Te agradecemos que nos hayas sintonizado a través de Radio Fórmula y a través de Facebook. Te seguimos invitando para que cada jueves en punto de las 10 de la noche sigas en sintonía con nosotros en tu programa Hay Vida en Jesús, esperando que tu oportunidad la hayas atesorado en tu corazón y hayas tenido un encuentro personal con Jesús. Si es así, ponte en contacto con nosotros a través del Facebook de la Primera Iglesia Bautista de Torreón para orar por ti. Queremos
conocerte, queremos compartirte palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Te dejamos con la bendición sacerdotal a cargo del hermano Alejandro Velázquez. Que Dios te bendiga. Estimados amigos y hermanos, esperamos que este programa haya sido de bendición para todos ustedes. Que la palabra de Dios que fue expuesta a través del pastor Alejandro César Insulza y basado en las Sagradas Escrituras en la Biblia haya cubierto sus necesidades espirituales. También que ustedes hayan sido bendecidos por los himnos que en este programa se entonaron. Y les seguimos invitando el próximo jueves a la misma hora, 10 de la noche, que nos acompañe nuevamente en otro programa más de Hay Vida en Jesús. Y antes de concluir este programa, quiero compartir la bendición sacerdotal que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versos del 24 al 26. Esta bendición fue dada por Dios a Moisés para que bendijera al pueblo de Israel. Y en Jesucristo esta bendición también es extensiva para nosotros. La palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Buenas noches y que Dios los bendiga.